Hola, mi nombre es Francisco Chuquilla, soy estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y esta es mi presentación acerca de los ejercicios que me fueron asignados del deber 3, capítulo 3 de la materia de matemáticas discretas. Los ejercicios los podemos encontrar en este libro, Matemáticas discretas con aplicaciones, y sin nada más que decir, comencemos. Este entonces es el primer ejercicio, es el ejercicio 27 de la sección 3.1. Este nos pide consultar la imagen del mundo de Tversky, dada en el ejemplo 3.1.13, y nos da el siguiente predicado. Arriba de x, y significa que x está arriba de y, aunque posiblemente en otra columna. Es decir, que x está en filas superiores al elemento y. Y nos pide determinar la verdad o falsedad de cada uno de los siguientes enunciados y justificar respuestas. Entonces, a continuación les presento la imagen que fue proporcionada en el ejemplo 3.1.13. Ya, a partir de este vamos a hacer los siguientes enunciados. Ya, entonces el primer literal nos dice que para todo elemento U, si es que U es un círculo, entonces este círculo será gris. Entonces lo primero que hacemos es buscar todos los elementos U, tal que cumplan que sean círculos. Entonces podemos notar que el elemento B, el D, el F, el I y el K cumplen con sus círculos. Entonces ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son todos estos elementos grises? Entonces nuevamente podemos notar que tanto B, F, I y K cumplen con ser grises. Sin embargo, el elemento B cumple con ser negro. Entonces, por el hecho de que B es negro, ya no se cumple que para todos los elementos U, tales que son círculos, todos son grises, sino que hemos encontrado un elemento que es negro y por lo tanto el enunciado es falso. Ya. Ahora vamos con el literal B. Este nos dice que para todo elemento U, tal que si U es de color gris, entonces este será un círculo. Nuevamente le buscamos los elementos que sean grises y podemos notar que son los elementos D, F, I y K. Ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Son todos los elementos de gris círculos? O sea, los elementos que cumplen ser grises círculos. Y pues podemos notar que D, F, I y K sí son todos grises. Por tanto, se cumple que para todos los elementos U, tal que U son grises, estos son círculos. Por lo tanto, el enunciado es verdadero. Y esto entonces pasamos con el enunciado C. Este nos dice que existe algún elemento Y tal que Y cumpla ser un cuadrado y que este esté arriba del elemento D, este elemento D que es este círculo de aquí. Entonces tenemos que responder la siguiente pregunta para saber si es verdadero o falso. ¿Existe algún Y tal que Y esté arriba de la figura D? Entonces buscamos todos los elementos que cumplan ser cuadrados. Tenemos el elemento E, el elemento H y el elemento J. Podemos notar que todos están por debajo del elemento D y como no existe ninguno que esté por arriba, el enunciado es falso. Yep. Entonces ahora pasamos con el elemento D. Nos dice que existe algún elemento Z tal que Z cumpla ser un triángulo y que el elemento F esté arriba de algún elemento Z. Yep. Entonces el elemento F nuevamente es este triángulo de aquí, que digo este círculo, y buscamos todos los elementos que sean triángulos. Tenemos el elemento A, tenemos el elemento C, el elemento G. Entonces, respondemos a la siguiente pregunta. La figura F está arriba de algún elemento Z, o sea, de algún triángulo, y podemos notar que sí, que F está por encima o está en una fila superior al
el triángulo G, por lo que sí existe dicho elemento que sea triángulo, ¿ya? Por lo tanto, el enunciado es verdadero. El elemento F está por encima del triángulo G, ¿ya? Entonces pasamos con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos el ejercicio 29 de la sección 3.2. Este nos dice que para el siguiente enunciado lo escribamos el converso, el contrario y el contrapositivo. E indiquemos cuál es entre el enunciado converso, contrario y contrapositivo, cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Además, dar un contraejemplo para los que sean falsos. Entonces el enunciado es el siguiente, que para todo n que pertenezca a los enteros, si n es primo, entonces n es impar o n es igual a 2. Entonces, a modo de recordatorio, he puesto aquí cómo convertir el enunciado en su converso, contrario y contrapositivo. Entonces, para encontrar el enunciado converso, a palabras simples se podría decir que mantenemos el cuantificador e intercambiamos los predicados. Entonces se tendría lo siguiente, que para todo n que pertenezca a los enteros, si n es impar o n es igual a 2, entonces n es primo. ¿Ya? Para el enunciado contrario, lo que tenemos que hacer es conservamos el cuantificador, conservamos el orden de los predicados y simplemente los negamos. Ya. Entonces se tendría lo siguiente, que para todo n que pertenezca a los enteros, si n no es primo, entonces n no es impar y que n no es 2. ¿De dónde apareció el i? Pues porque sería el negado del o, ¿ya? Entonces tenemos eso para el contrario. Y el contrapositivo sería que mantenemos el cuantificador, negamos los enunciados, que digo, los predicados, y los intercambiamos. Entonces se tiene lo siguiente, que para todo n que pertenezca a los enteros, si n no es impar y no es 2, entonces n no es primo. ¿Ya? Entonces lo siguiente es demostrar entre cuáles de estos serían los verdaderos y cuáles son los falsos. ¿Ya? Ya, entonces tenemos el enunciado original, que para todo n que pertenezca a los enteros, si n es primo, entonces n es impar o n es igual a 2. Entonces primero supongamos que n es primo mayor que 2, es decir, ¿esto qué quiere decir? Por ello, que los únicos divisores para n es tanto el 1 y el mismo número, o sea, el mismo n, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿por qué no puede ser par? Bueno, esto es porque si es que eh, eh, n es par, entonces también tendría que un divisor más, que sería el 2, por ser par. Entonces, como ya no cumple esta condición de que solo tenga dos divisores, entonces ya no sería primo. Luego, n tiene que ser impar. Y por otra parte, cuando n es igual a 2, también se cumple que es primo. Eso ya. Entonces, puedo decir que el enunciado es verdadero, por lo que no necesitamos dar un contraejemplo para demostrar lo contrario. Ya, para el converso se tiene que, para todo n que pertenezca a los enteros, si n es impar o n es igual a 2, entonces n es primo. Entonces aquí podemos encontrar, para este sí podemos encontrar un contraejemplo. ¿Cómo? Si tomamos n igual a 2, podemos notar que n es impar, termina en 5, ¿ya? Pero además de que el n puede ser divisible para que uno, mejor dicho, que 1 divide a n y que n divide a n, también podemos encontrar que tanto 3 y 5 también dividen a n.
por lo que ya no tendría solo dos divisores. Por lo tanto, podemos decir que el enunciado converso el converso del enunciado es falso. Ya, pasamos con lo siguiente. Listo, entonces tenemos el contrario del enunciado. Este nos dice que para todo n que pertenece a z, si n no es primo, entonces n no es impar y no es 2. Entonces, nosotros podemos tomar n igual a 9, el cual no es primo porque se puede definir tanto para 1, tanto para n y tanto para 3. Por lo tanto, eso no es primo. Pero tenemos que n si es impar. Aunque no sea 2, si es impar. Entonces, esta parte de aquí ya sería falsa y todo esto, todo el enunciado ya sería falso. Por lo tanto, el enunciado es falso. Ya, ahora tenemos el contrapositivo. Esto dice que para todo n que pertenece a z, si n no es impar y no es 2, entonces n no es primo. Entonces nosotros recordamos que el enunciado contrapositivo y el enunciado original son lógicamente equivalentes. ¿Por qué? Porque el enunciado original tiene la siguiente forma, que P implica Q, y el contrapositivo se tiene la forma que no Q implica no P. Y nosotros sabemos, ya hemos visto previamente, que P implica Q es lógicamente equivalente a decir que la negación de Q implica a la negación de P. Por lo tanto, el enunciado es verdadero y no hace falta dar un contraejemplo para este. Pasamos con el siguiente ejercicio. Ya. Entonces tenemos el ejercicio 51 de la sección 3.3. Este nuevamente nos lleva al mundo de Tarski. Bueno, ya. Este nos dice que en el ejercicio 51 se refiere al mundo de Tarski de la figura 3.1.1 y que se imprime de nuevo aquí para tener la referencia. Listo. Entonces nos dice que los dominios de todas las variables consisten de todos los objetos en el mundo de Tarski. Es decir, que el dominio de todos los predicados enunciados son todos los elementos del modo de Tarski. Ya, entonces para el siguiente enunciado, que se los va a dar acá, nos dice que A, indiquemos si el enunciado es verdadero o falso y justifica la respuesta. B, escribir el enunciado dado usando la notación lógico-formal. Y C, escribir la negación del enunciado dado usando la notación lógico-formal. Entonces el enunciado es el siguiente. Hay un objeto Y, tal que todos los objetos X, si X es diferente de Y, entonces X y Y tienen colores diferentes. Entonces tenemos primero el literal A. Ya. Entonces tenemos el enunciado, el literal A. ¿Ya? Entonces aquí quería resaltar el hecho de que nosotros aquí tenemos la siguiente forma. Existe, sí, hay para todo. Y eso se traduce con un existe para todo. Existe para todo. Entonces lo que tenemos que buscar es un objeto Y tal que sea de diferente color a los colores de las figuras del mundo de Tarski. ¿A qué me refiero? Es decir, tenemos que encontrar un objeto Y que sea diferente, de diferente color al celeste, al negro y al gris. Pero obviamente no existe dicho objeto, por lo que el enunciado no existe el elemento Y. Entonces el enunciado es falso. El enunciado es falso porque no existe ningún objeto Y de diferente color a estos. Ya. Pasamos con el literal B. Este nos dice que escribamos el enunciado a la notación lógico formal. Entonces, reconocemos aquí las siguientes frases. Tenemos la frase hay un objeto Y. Esto se traduce con el cuantificador existe un Y.
Además tenemos la frase todos los objetos de X. Esto lo podemos representar con el cuantificador para todo X. Y además tenemos un si entonces, parte aquí. Si X es diferente de Y, entonces X y Y tienen diferentes colores. ¿Ya? Además, para este ejercicio, para este literal, he decidido poner el siguiente predicado, diferente color, X, Y, que significa que X y Y tienen diferentes colores. ¿Ya? Entonces, utilizando lo que vemos previamente, tenemos el siguiente enunciado, que existe un Y para todo X, tal que si X es diferente de Y, entonces X y Y tienen diferente color. ¿Ya? Eso han dicho en palabras. ¿Ya? Entonces ahora pasamos con el literal C. Este nos dice que neguemos el enunciado que encontramos en el literal B y bueno, eso tenemos que negar el enunciado. ¿Ya? Entonces, recordar que primero que al negar un existe obtenemos un para todo y que al negar un para todo tenemos un existe. Además también tenemos que recordar que una implicación de la forma P implica a Q es lógicamente equivalente a decir que la negación de P o Q. Entonces eso también lo reemplazamos justo en esta parte de aquí. Reemplazamos esta equivalencia lógica justamente en la parte del sí entonces para poder no hacernos lío cuando tengamos que negar el sí entonces. ¿Ya? Entonces pasamos a utilizar la ley de Morgan para poder negar absolutamente todos los cuantificadores y además el sí entonces. Entonces, como ya mencioné, al negar un existe tenemos un para todo, al negar un para todo tenemos un existe y además al negar un o tenemos un y. ¿Ya? Además aquí bueno, también puedo mencionar que tenemos la negación de una negación y eso sería es como tener el enunciado original, vaya. O sea, como si no hubiera dicho negación. Entonces el enunciado nos queda que para todo y existe un x tal que x es diferente de y no tienen diferente color. O sea, es lo mismo decir que, o dicho de otra forma, que para todo y existe un x tal que x es diferente de y tienen el mismo color. Eso sería dicho de otra forma. Yep. Entonces pasamos con el siguiente ejercicio. Ya, entonces pasamos con el último ejercicio. Este es el ejercicio 28 de la sección 3.4 y nos dice que en este ejercicio reordenemos las premisas en cada uno de los argumentos para demostrar que la conclusión se desprende como un contexto de secuencia válida de las premisas. Además, nos dice que puede ser útil volver a escribir los enunciados de la forma así entonces y reemplazar algunas declaraciones por sus contrapositivos. Además que el ejercicio 28, para darnos un contexto, se refiere a los tipos de mundos de Tarski analizados previamente, que ya lo vimos en el ejercicio 1 y 3. Entonces esta parte de aquí es más como un tip que nos da el enunciado mismo. Es decir, que nosotros podemos reescribir los enunciados de la forma así entonces y que podemos reemplazar los enunciados por sus contrapositivos. Y pues ya veremos cómo esto nos ayuda a tener una secuencia, como ya nos menciona aquí. Yep. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué buscamos? Entonces lo que buscamos es utilizar la regla de inferencia de transitividad justamente porque esta nos da una secuencia. ¿A qué me refiero? ¿Ya?
Primero recordemos ya, al tener estas tres premisas de que si P implica Q, si Q implica R y si R implica S, entonces una conclusión lógica de esta sería que P implica a S, ¿ya? Entonces vamos a intentar darle este, vamos a intentar tener este formato en el enunciado que nos van a dar a continuación. Entonces nos dan las siguientes premisas. La premisa 1, que cada objeto que está a la derecha de todos los objetos azules está arriba de todos los triángulos. La premisa 2, que si un objeto es un círculo, entonces está a la derecha de todos los objetos de color azul. La premisa 3, si un objeto no es un círculo, entonces no es de color gris. Y la conclusión es que todos los objetos grises están arriba de todos los triángulos. ¿Ya? Entonces, recordemos que nosotros buscamos encontrar utilizar esa regla de diferencia de transitividad y esa secuencia que nos pedían en el enunciado. Entonces, para poder hacer esto, podemos dividir como un tip, digamos, podemos reconocer dos partes de la conclusión. La primera parte que sería que todos los objetos grises y la otra parte que están arriba de todos los triángulos. Entonces aquí nosotros haciendo una analogía con lo que vimos en la diapositiva anterior, este sería nuestro P y este sería nuestro S de estas proposiciones. Yep. Entonces tenemos que buscar en qué premisa nosotros podemos encontrar esta parte, todos los objetos grises. Podemos, comparando uno con uno, podemos notar que en el que se encuentra esta parte es aquí en la tercera premisa, pero esta sería en la segunda parte, en la parte de entonces. Ahora lo que hacemos para pasar de esta parte no es gris a la primera parte al lado del sí es prácticamente utilizando el tip que nos dieron anteriormente, que decía que podemos reemplazar las premisas por sus contrapositivos. Entonces eso es lo que hacemos justamente acá, en la parte en la que reorganizamos y utilizamos los tips, ¿ya? Entonces encontramos el contrapositivo de la premisa 3, que nos queda que si un objeto es color gris, entonces es un círculo. Nuevamente aquí podemos notar dos partes, la parte del sí y la parte del entonces. Entonces aquí nosotros podemos hacer una analogía y esta parte sería nuestro P y este sería nuestro Q. No. Ahora lo que hacemos es encontrar en cuál de las premisas que nos dieron la premisa empiece con la parte Q, es decir, con la parte de que es un círculo. En la parte de que es un círculo. Y podemos notar fácilmente que en la segunda premisa justamente empieza con es un círculo. ¿Ya? Si un objeto es un círculo. Entonces aquí estaría nuestro Q. Entonces aquí no tendríamos que hacer prácticamente nada. Solamente reescribirlo acá, solamente lo reorganizamos. Entonces tenemos que... Y la segunda premisa sería que si un objeto es un círculo, que esto sería nuestro Q, entonces está a la derecha de todos los objetos de color azul. Y este sería nuestro R. Nuevamente, perdón por los garabatos. ¿Ya? Ahora nos hacemos la pregunta de qué premisa empieza con justamente nuestro R. Aquí entonces podemos notar que justamente en la primera tenemos esta parte que nos dice que está a la derecha de todos los objetos de color azul. Entonces esta parte tenemos justamente esto, que está a la derecha de todos los objetos de color azul. Esto sería nuestro R
y esta parte de acá sería nuestro S. Sin embargo, podemos notar que para utilizar la regla de transitividad necesitamos convertir a la premisa 1 en la forma así. Entonces esto se convierte fácilmente haciendo lo siguiente. Nos queda lo siguiente, que si un objeto está a la derecha de todos los objetos de color azul, este sería nuestro R, entonces está arriba de todos los triángulos, y este sería nuestro S. ¿Ya? Entonces podemos notar que en esta parte, en la parte reorganizada, tenemos las siguientes formas. Que P implica a Q. En el 2 tenemos que Q implica a R. Y en la premisa 3 tenemos que R implica a S. Entonces, como ya vimos anteriormente, se puede utilizar la regla de transitividad, y de aquí obtenemos que P implica a S. Justamente era lo que estábamos buscando en esta parte de acá. Todos los objetos grises están arriba de todos los triángulos. Entonces, como hemos visto, de aquí era la secuencia que nos pedía el enunciado, y obtuvimos utilizar todos los tips para poder encontrar dicha conclusión de una forma más organizada, de una forma secuencial como nos pedía el enunciado. Y eso sería todo. Muchas gracias.